There's one psalm for what, Carol? Like three lines for the Psalms. Y quiero discutir con ustedes unas líneas, unos versos de los salmos. And some are, you have a parable that is one page. Unos de los salmos son parábolas que toman toda una página de espacio. But today, I think it's going to be a different passage. Pero creo que hoy va a ser un poco diferente este versículo, no va a ser una parábola. It's where Jesus or the Father has maybe two or three chapters. Vamos a discutir básicamente 2 o 3 capítulos donde hablan directamente Dios o el Padre. You know, like maybe have Winnie the Pooh if you could have an American or in the Bible, but it's no chapter, it's just reading. Entonces, no va a ser completamente todo un capítulo, más bien va a ser una parte de. But sometimes in this time you can have an audience and people can be real. Y creo que tenemos una oportunidad para escuchar esto y ser real, no simplemente pretender que estamos entendiendo algo. So David is in the Bible. Entonces vamos a hablar sobre David en la Biblia, quien escribió la mayoría de los salmos. But if you have an audience for a cartoon, it's real. Entonces, claro que todo lo que está escribiendo se aplica a nosotros, es real. So you see, we have a sense that we need to get real for this passages. Entonces tenemos un sentido, o espero que ya tengan el sentido, que para leer, entender este pasaje tenemos que ser auténticos, tenemos que ser honestos. I have such a guy for me, because I have a stroke, but it's so wonderful. Y como les he mencionado antes, tuve un ataque de cerebro, entonces se me dificulta un poco comunicarme, pero estoy bien. So let me talk about this parable, if you want, in real life. Entonces vamos a discutir esto, que es como parábola, pero en vida real. So let me tell you the preface or anyway, let's start over. Okay. Preface to it, déjame darles un poco de contexto. You can give them context. Let's talk about David. Vamos a hablar un poco de David. And let me tell you about, remember, forgive me, the Goliath and David, do you remember? Es muy probable que ustedes se acuerden, espero que se acuerden del cuento de David y de Goliat, el gigante. And he didn't have any even armor. Acuérdense que cuando luchó con Goliat no estaba armado, o sea, no tenía nada de armamento en su cuerpo.
but he struck it, and he said, then he cuts off the head. Y sin armas de guerra, ¿verdad? Sin escudo, sin nada de cubrirse, mató al gigante y le cortó la cabeza. So a long time, and the Saul, but ultimately he's king. Y se tardó un poco más tiempo, para que fuera rey, pero eventualmente David fue rey. And I want to say he went to the army a lot. Y no era del ejército, o sea, David cuando mató a Goliat no era un soldado. And this is the last thing that I want to say. Y esta es la última cosa que quiero decir. He said he went out the battle, Dice que salió a la guerra and he said 700 chariots for the other he killed. dice que mató 700 de los enemigos. Y no nada más soldados, 700, se me está yendo la palabra, lo que jalan los caballos, donde van como 2, 3 soldados. El David se echó 700 de esas, con su ejército. I didn't know they had chariots in that time. Yo ni sabía que luchaban así, con los caballos jalando, los carritos con soldados. And then he said 40,000 dead for the pagan armies. Y aparte de eso, esa era nada más la parte del ejército que iban en caballos. Aparte de eso, el ejército de David, después de que ya era rey, mató 40,000 del enemigo en una de las batallas, de las guerras que lucharon. He's a man who's really macho guy. David es un macho alfa, hombre de hombres. And you think he had so many psalms that he loved. Y sin embargo tenía tantos salmos que escribió y pues que él expresó con mucho amor. You know, the psalms are David, and you can hardly believe such a wonderful thing. Cuando lees los salmos, no te puedes creer que es David, o sea, un hombre guerrero, fuerte, macho, que está escribiendo estas palabras poéticas. So now let's talk about the next passages. Entonces quiero hablar un poco más de lo que sigue en la historia de David. He's treachery and deceit. Cuando ya es rey, ya se puso muy cómodo y luego empieza su pecado y miente grandemente. And he said murder and adultery. Y acuérdense que también se convirtió en un asesino. Entonces asesinó a su amigo, tuvo que mentir para cubrir el pecado y cometió adulterio. He says he doesn't believe Jesus. He's lost in the wilderness. Básicamente está expresando David que ya no cree necesariamente en Jesús o nos está enseñando que se perdió. Básicamente se perdió en el desierto, como podríamos decir. Tell me why. Dime por qué. The whole army went out again to the pagan armies. Cuando David hizo todo esto, estaban en guerra otra vez y su ejército otra vez había salido a luchar la batalla. But then David stayed in Jerusalem. Pero fíjense que David no fue a la batalla, se quedó en Jerusalén.
And that's really odd, do you know? Y eso es un poco raro, ¿no? I think he said, I am the king and I will just fool around. Yo creo que pensó, ¿sabes qué? Yo siempre he sido el líder en las guerras, yo creo que hoy me toca simplemente relajar. You know, he had he was a little wild. Era un poco ambicioso el David y un poco vago, They drank a lot. tomaba mucho, Did you know pisteaba that? mucho. ¿Tú sabías eso? ¿Que David pisteaba mucho? But the distant armies, uh, it, or he's in Jerusalem. Sorry, Kara, did you say the army drank or David drank? So one day he got out of bed at the dinner time. Entonces uno de estos días que él está ahí en su palacio, a lo mejor, esto es opinión, a lo mejor un poco borracho, ¿verdad? Pero se despierta en la tarde, o sea, si te imaginas, se va levantando de la cama en la tarde. ¿Qué estuvo haciendo todo el día? I don't know, but maybe he's hungover. So it just started at the 4 o'clock at night. Otra vez, opinión, pero a lo mejor andaba un poco crudo, ¿verdad? Y no se podía levantar todo el día y se lleva levantando a las 4 de la tarde. And so he says, oh, something I looked out of the palace and there's a beautiful woman. Y esa es la vez cuando se levantó todo crudo, ¿verdad? Y se asomó por la ventana y es cuando vio en la casa de su vecino, cuál era su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, su esposa de él que se estaba bañando. And David said to his servants, why don't you go and see what happened to this beautiful woman? Y esa mujer era muy hermosa, entonces David mandó a sus sirvientes a ver qué a ver qué pasó. And they came back and they said that the Hittite is married with Bathsheba. Regresan los sirvientes y no sé por qué no sabía, no nos dice la Biblia, pero es cuando le dicen los sirvientes que esa mujer es la esposa de su amigo. So this is an interesting thing. Esto es muy interesante. The Hittite is one of the favorite friends for David. Este hombre es uno de los mejores amigos de David y uno de los mero mero en su ejército. And he has this one woman, and they think this is all wonderful. Y ese hombre era un buen hombre y tenía una mujer, tenía su esposa, era leal a David y al rey y a su país. And you know what David did? ¿Y sabes qué hizo David? He says to your the servants, go and get Bathsheba and come to me. Cuando le dijeron los sirvientes, esa es la mujer de tu amigo, les dijo, no, no importa, ve por ella. And believe it, she did it. Y claro que ella lo hizo, ¿verdad? Porque tenía que, ¿verdad? Era una mujer en un tiempo donde no tenían ellas opciones. So she is adultery too. Entonces, técnicamente ella también comete adulterio. And how about David? ¿Y David? ¿Qué pasó con David? He said, I
have a love affair for the Hittite man. David mismo admite en la Biblia, o sea, estoy enamorado de esta mujer. Wow. Wow. And so David goes to Bathsheba, go back to your house. Entonces se la traen, ¿verdad? Hace lo que hace David y luego la regresa a su casa. Le dice que se vaya a su casa. This is, I don't know whether he have a love affair for every day or just one. I don't know. No sé si él tuvo muchas aventuras así o si esta era la única. No sé. But then suddenly Bathsheba says to the servants, I'm pregnant. Pero un tiempo después resulta la mujer embarazada y ella le avisa a los sirvientes de David que van y le avisan a David. Now David has a big problem. Ahora David tiene un problema grande. So he sent to the Joab and say, the Hittite, let him come to me, and I will say, what's the army doing? Entonces empieza a formalizar un plan y piensa, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi amigo que regrese y manda a los sirvientes a ver qué está pasando con el amigo. And so the Hittite came back for Jerusalem. Entonces el amigo regresa de la batalla, de la guerra, por órdenes del rey. And remember, David has a big gift for you and the Bathsheba. Y le dijo David cuando llegó, te tengo un regalo gigantesco para ti y para tu mujer, Bathsheba. Wash your hands and it'll be okay. Lávate las manos, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer, todo va a estar bien. And of course, you realize what he's doing. Y obviamente sabemos lo que está haciendo. The baby was probably the Hittite if he did it right. Si su plan le salía bien, todos, incluyendo el amigo, iban a pensar que el amigo era el papá del bebé. So he's free in a different sense. Entonces piensa que él ya se va a liberar de su problema, él va a resolver su problema. But the Hittite didn't do what David wants. Pero el amigo de David no tomó el regalo y la ofrenda de irse a su casa. The Hittite says to David, Le dice el amigo a David, the Ark of the Covenant and the armies, and why would I do such a thing as to go and have a love affair for my wife? le dijo a David, tengo que rehusar tu oferta, tu gran oferta de poder pasarme la noche con mi mujer y acostarme con ella y tener todo eso, pero yo moralmente no puedo hacer eso porque mi gente, mis soldados, todavía están en la batalla. Entonces no puedo hacer eso. So he said, I have the servants for David. That's where the Hittite was sleeping. Entonces, en vez de irse a su propia casa, el amigo de David, que es jefe, ¿verdad? de muchos soldados, decide quedarse mejor a dormir con los sirvientes en el palacio. So you see, the treachery is David. Entonces puedes ver, todo el engaño fue de David.
David and Goliath, the Psalms, the Acuérdate, preaching, acuérdate, es el mismo David que escribió todos esos salmos. Es el mismo David que mató a Goliat con el poder de Dios. all the Psalms that you know. Todos los salmos que tú conoces. Suddenly, he's treacherous. De repente este mismo hombre es un mentiroso, un asesino. And he already did something really wrong. Ya había hecho algo muy malo, el adulterio, y ahora estaba haciendo planes de hacer más mal. You have an adultery. It's already did. El adulterio ya lo había cometido. Do you know that in the Bible, you know that the law is the basic thing for Jerusalem, Israel. ¿Tú sabías que en la Biblia Dios les da la ley a los judíos y para los judíos la ley es todo? O sea, es el modo que viven, es el modo que Dios formó su sociedad y son todas las reglas que ellos siguen para que Dios los bendiga. So in this law, you already know David and Bathsheba are dying. Entonces, si conoces esta ley, sabes también como parte de esta ley que David y esa mujer ya están espiritualmente, se están muriendo porque quebraron la ley. It's absolutely true. Eso es absolutamente correcto. Aunque se oye muy raro, morirse es lo que pasa y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando pecamos. But for now, he didn't say anything. Pero por ahorita en esta historia, David no ha dicho nada, nadie sabe nada. But he's guilty. Pero es culpable. So he says to the Hittite, "Oh, have another day, and we will drunk, almost drunk, and you can barely walk, but go home." Entonces, otra vez regresando con el amigo de David, lo invita otro día, invita, más bien obliga, ¿verdad? Porque lo que dice el rey es lo que pasa. Obliga a que se quede el amigo otro día y pretende juntarse con él todo el día, se ponen bien cohetes los dos juntos, ¿verdad? Juntándose y David otra vez le ofrece que se vaya a su casa. So in spite of it, the Hittite went to the servants and not to the Bathsheba. Pero no, como leímos, o sea, el amigo de David no le aceptó la oferta y se quedó con los sirvientes, esperando regresar a la guerra el siguiente día. Now, David has another problem. Ahora David tiene otro problema. So he says, the Hittite should back to the army. Entonces su amigo se regresa con su ejército a la guerra, a la batalla. And he has a private note to the Joab. Y a ese amigo, David le da una nota privada para otro encargado. The Hittite you should put on the front in the battle. En esa nota le dijo al otro encargado, deberías de poner a este hombre mero enfrente, en la línea de enfrente, cuando empecemos la batalla, la siguiente batalla. So the Hittite is on the front lines of the battle. Entonces el amigo de David termina en la línea de enfrente, en la siguiente batalla. And do you know what happens? ¿Y te acuerdas qué pasó? He said, and you'll suddenly
withdraw and the Hittite will be killed. Obviamente nos acordamos que ese hombre fue matado en esa batalla. Ese fue el propósito por cual David lo mandó a la línea de enfrente. And it did. Y sí sacó lo que quiso David. And when David heard it, he said to Joab, Y cuando David se enteró, le dijo a ese encargado, a Joab, don't worry, some come, some go, some we have a battle, some die. It's normal. como este hombre era muy estimado, ¿verdad? Obviamente este otro encargado, Joab, que era obviamente amigo de él, estaba un poco agüitado y David básicamente le dijo, no te preocupes, esto es lo que pasa en la guerra, la gente se muere, así pasa. So you see, the Hittite died because David wanted it dead. Podemos ver que el amigo de David murió porque David quiso que lo matara. That's a pretty reckless thing. Eso está un poco grave, ¿no? Eso está gacho. But David did it. Pero David lo hizo. And the Hittite died. Y su amigo murió. And so then he says, Bathsheba, why don't you come into my house? Entonces invita a esa mujer que viva con él en su casa. And then you said for 7 months, they didn't do anything. Y pues por 7 meses ella estuvo ahí miserable embarazada, ¿verdad? En el palacio del rey. So why don't you think, where is the Lord? Entonces uno piensa, ¿dónde está Dios? He didn't do anything. ¿Por qué Dios no hizo nada? All this thing is suddenly radical wrong, and he says nothing. O sea, de repente uno de los sirvientes más increíbles, más significantes de la Biblia, de repente se convierte en una persona malvada y Dios no dice ni hace nada. I don't think he was wrong. He was just waiting. Yo creo que Dios no estaba equivocado. Yo creo que Dios estaba esperando. And you think you have adultery, murder, treachery, Ahora drunken. considera lo que hizo: adulterio, asesinó, engañó, se empezó a emborrachar. How did David do this thing? ¿Cómo pudo hacer eso David? You have David and Goliath, all the Psalms, and he says this. Otra vez no lo puedo entender. O sea, escribió todos los salmos, mató a Goliat y luego esto, y luego de repente sale con esto. And that's in the Bible. Y eso está en la Biblia. Yes. And so how are you going to do this for the Father in heaven? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para el Padre? Well, there is a sense he has 613 the statutes for the law. En la ley judía hay 613
13 leyes que ellos tienen que seguir. And in that, David dies, and so does Bathsheba. El que no sigue la ley judía, muere o es sujeto a la muerte. Entonces, por lo que dice la ley, David y Bathsheba, esta mujer, se consideraban muertos espiritualmente. They said, Moses says this is the law. Acuérdense lo que dijo Moisés en la ley. So now, what does David, no, what does the Lord say? Entonces, ¿qué es lo que dice Dios sobre todo esto? ¿Qué dijo o hizo Dios sobre todo esto? I will show you something that's really wonderful. Déjame enseñarte algo que está muy increíble. The grace of God is higher than the law. La gracia de Dios es más alta que la ley. So the law can be a death for David and Bathsheba. Entonces la ley sí causa una sentencia de muerte, como se la causó a David. But he has one more, which is love and peace. And you can have David and the Bathsheba be exonerated. Y aunque no se lo merecen, porque acabamos de aclarar que en la ley de ellos, la ley que ellos seguían no les permitía hacer eso y les daba muerte si lo hacían, pero la gracia de Dios es más alta que la ley. Entonces, aunque hicieron eso, y aunque es difícil de creer, la gracia de Dios hizo posible no nada más perdonar a estas dos personas, pero regresarles su vida. So he's not really exonerated, but you'll see what happens. Entonces no quiere decir que no es culpable. Perdonar no quiere decir que no es culpable. Quiere decir que fue perdonado. Now, this is the Lord. Ahora, este es Dios. And so there was a prophet named, I forget his name, the prophet, Nathan. Entonces había en ese tiempo un profeta, como siempre había, un profeta, ¿verdad?, que hablaba por Dios. El profeta de ese tiempo se llamaba Natán. And he says, the prophet, he says, hey, David, I have a big problem. Un día mucho después de que pasó todo esto, llega el profeta al palacio y le dice, David, creo que tenemos un gran problema. And he's an allegory, but I think David really was sucked in. Entonces, cuando Natán empieza a describir el problema, David piensa que están hablando de otra persona. Y David está muy de acuerdo con Natán, que está muy culpable esta otra persona. So David is saying, tell me about it. Entonces David le dice, Señor, no, dime más si estoy de acuerdo contigo. Qué mala persona esa persona que se equivocó. And he says, one has sheep and donkeys, and he has a wonderful ranch, and the other is he has one little sheep. Lo que le estaba contando Natán era como una analogía. Básicamente le dijo, hay dos hombres, uno tiene un rancho gigantesco y el otro tiene casi nada, un pedacito de terreno de nada. And the guy who had so much wealth said to this little man, I'll give your sheep, one sheep for me.
for eating. Y el hombre rico, el que tenía el rancho más grande, quería tomar doble de las posesiones de lo que podía tener el otro que tenía menos. Aunque él tenía más, él pensaba que se merecía doble que el otro. And I want to tell you something about that man. Y quiero decirte algo sobre ese hombre. He says, I only had one lamb. El ranchero rico, yo creo que quería todo lo del pobre, y el pobre dijo, nada más tengo una oveja. And the children and me said, the lamb will be with me. Esa es mi única oveja y la necesitamos para comer mi familia y yo. And he says, only the lamb was sleeping for me on the bed. Entonces dice, esta oveja es para mí y para mi familia nada más. That's a very wonderful thing. Entonces en este cuento, básicamente el hombre rico se mete a la casa del otro y le quita su oveja. So the man who had wealthy took it, and they had barbecue. El rico le quitó todos y se lo llevó a su casa y ellos echaron unos taquitos de birria, mientras el pobre no tenía nada. It's you almost have a fairy tale for this woman, woman and man. It's a fairy tale almost. Y esto es todo casi como un cuento, porque David todavía no se da cuenta que estaban hablando de él. Pensó que Natán vino a chismear sobre otra persona que estaba haciendo un mal. And so suddenly David was so angry. Y David se enojó, o sea, se enojó bien gacho con este supuesto criminal. And that man that you killed will be died. Y él dijo, ¿sabes qué, Natán? Deberíamos de matar a ese ranchero rico por abusón. And so the prophet said to David, Y el profeta le dijo a David, that man is yours. ese hombre eres tú eres el ranchero rico. So now Jesus has in the Father, what he says are you going to do? He has it right there. Entonces ahora le está David en una posición muy difícil. O sea, que ahora ¿qué va a hacer? And he says, because you have done this thing, but you won't die. Y entonces el profeta Natán le describe básicamente su sentencia que Dios le da. Y le dice Natán, has hecho todo este pecado, pero no te vas a morir. I can be gentle and kind even more than the law. Yo, Dios, puedo ser bueno y tener gracia arriba de la ley. And for Bathsheba. Y para la mujer también, no nada más para David. Do you know why David, what the Lord did it? ¿Tú sabes por qué hizo eso David? Because sometimes the Lord says, I love David. Disculpa, ¿tú sabes por qué hizo eso Dios? Es porque Dios ama mucho a sus hijos.
I will spare David and Bathsheba. Dios amaba mucho a David y a esa mujer. Entonces And dijo, he no, said- no los voy a dejar morir. And the prophet says, you won't die, which is true. Y You're, el, pro- y el profeta les dijo, no se van a morir. Y no se murieron. so the first thing is he says, you're not going to die, Entonces la primera cosa es que les dice, no se van a morir. but you did. David did it. So that's the problem. Pero igual tenemos el problema porque igual cometió todo ese pecado. So he only has the grace of God that is higher. Entonces lo único que le queda a David es la gracia de Dios. But then the father says, also, I want to tell you something. Pero luego también le dice Dios, quiero decirte algo. I am despised for you. La gente no va a creer en mí y me van a odiar y te van a odiar a ti por mi causa, por mi culpa. You did it, and you had nothing for me. Tú cometiste todo este pecado y no tienes con qué resolver y no tienes nada que ofrecerme a mí, a Dios. I was very upset. Y estaba muy molesto. You didn't have anything for me. No hiciste lo correcto y no tenías nada que ofrecerme. And yet he says, I will spare you. Y sin embargo, voy a salvar tu vida. But I want to tell you something. Quiero decirte algo. You have not the spiritual, but they says there are some things that you do that now are different. Cuando nos pasa lo que pasa a David, Dios siempre nos va a perdonar, pero las cosas van a ser un poco diferentes como fueron para David. These are the consequences of sin. Hay consecuencias para el pecado. So the first thing is the Lord says, you will have a sword for the whole life. Entonces, una de las primeras cosas que le dice Dios, parte de su consecuencia es que va a vivir por el resto de su vida bajo ataque. I will never be at peace. Nunca va a estar más en paz, David, físicamente. So, David, this is one thing that you're going to get for the rest of your life. David, esta es una de las consecuencias que vas a sufrir por el resto de tu vida. You'll be at war Siempre vas a estar en guerra and think a lot of different people are going to get killed. y mucha gente va a morir. But it's true. Es verdad. And now David has another thing. Y ahora David tiene otro problema. This is unbelievable. Esto no es de no creerse. He says, it's from the Lord, he says, Esto lo dice Dios. before your very eyes, I will have your wives and people, and they will sleep asleep with other women or men in broad daylight. Dijo, tus mujeres, David, se van a acostar con otros hombres y todo el mundo lo va a saber. Lo van a hacer en el luz del día, cual describe simplemente que todo el mundo se va a enterar. The Lord said, I will do this in broad daylight.
esto se van a enterar y lo van a ver todo el mundo. Y esto no lo causó Dios, Dios le está describiendo su consecuencia, A consequence. su consecuencia. Why? Because Bathsheba is in um, the Bathsheba is also in the game. Entonces, para esto yo creo que también le incluye a la mujer de David, las consecuencias. Ella sufre, obviamente, las consecuencias también, y parte de sus consecuencias es que termina acostándose con otros. So you will get this in broad daylight because you were an adulterer. Entonces, toda esta consecuencia porque tú cometiste adulterio. And now David has one thing that is really wonderful. Pero ahora David de perdida tiene una cosa que es muy linda. He says, I have sinned against the Lord. David dice, he pecado contra Dios. Do you know what that passage can say? ¿Sabes qué está describiendo ese pasaje? Your sins are forgiven by the blood of the Lamb. Que tus pecados son perdonados por la sangre de Jesús. David said, I am sinning, I'm sorry. David dijo, estoy pecando y estoy arrepentido. That's true. Eso es verdad. But he'll save the life. Y Dios le salvó su vida. And so he said, I will have Bathsheba will come into my own palace. Entonces, esa mujer con quien cometió adulterio se convirtió en una de sus esposas y vivió con él en el palacio. So Bathsheba was one of the people that are for the wives for David. No estaba muy seguro cuántas esposas tenía. Ahorita no me acuerdo, pero Bathsheba era una de ellas. But he lived in the palace until even David died because Bathsheba was with him. Y ella vivió ahí hasta que se murió David. Y disculpen, ella se llama Betsabé. And then I want to look at Bathsheba and David, and they had another son. Y Betsabé y David tuvieron otro hijo, aparte del hijo que le salió de resultado del adulterio. Remember, Bathsheba and David are adulterers. Acuérdate, Betsabé y David habían cometido adulterio. But Jesus says, I will repent for you and Bathsheba. Pero Jesús los perdona. And Dios now los what perdona. did they do? They said, I have a son and his name is Solomon. Entonces tuvieron un nuevo hijo y le pusieron Salomón. So this Bathsheba and David has a son who's Solomon. Entonces Betsabé es la mamá del famoso Salomón. And that's his next king. Y Salomón es el siguiente rey. Unbelievable. Increíble. So the Lord said, I'd have something good
for David. Entonces Dios dijo, tengo algo bueno para vivir. Yo voy a hacer algo bueno a través de todo esto. And the Lord said through Nathan, I love Solomon. Y Dios le dijo a David a través de Natán, yo Dios quiero mucho a Salomón. So you see, even David, the Lord said, I will bless you for Solomon. Y Dios dijo, te voy a bendecir para que esté bien Salomón. So in 3 chapters, you understand what an unbelievable tale and journey for David. Entonces todo esto, toda esta historia increíble se puede encontrar en nada más 3 capítulos de la Biblia. En 3 capítulos nos describen cómo el rey, una de las personas más significantes de la Biblia, cometió uno de los pecados más grandes de la historia. So let me tell you, where do you get the person for you? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros? David is David, but how about you? David es David, pero tú, yo, Can you be saved from the fire because you love Jesus? ¿puedes ser salvado del fuego, del infierno, porque amas a Jesús? Remember, treachery, adultery, murder. Many of you does the same. Acuérdense, engaños, adulterios, crímenes, muchos de ustedes han hecho ese tipo de cosas. The same as me. Igual conmigo. Some are bad things for me. Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida. But I found we repent and it will be the blood of the Lamb. Pero encontré que me puedo arrepentir y me puede cubrir la sangre de Jesús. So this has been a long time for me, Entonces, yo he vivido por mucho tiempo, but I know each one of you can be saved for the blood of the Lamb. pero yo sé que cada uno de ustedes puede ser salvados por la sangre de Jesús. Amen. Amén.